Técnicas para establecer una meta. Simulación de Monte Carlo. Hola, bienvenidos. La fórmula del BERT es una de las técnicas para obtener referencias en la evaluación en cuanto a la probabilidad de éxito o fracaso de una meta, sea para fines de establecerla o para efectos de evaluar el grado de viabilidad de una meta externa al proyecto previamente establecido. En esta lección presentamos la simulación de Monte Carlo con el mismo objetivo. Presentamos la curva S que permite evaluar la probabilidad de no subestimarse al determinar una meta y cómo ella también ayuda a diferenciar una estimación de una profecía. La hoja utilizada en los ejercicios tiene esta lección sus resultados explicados de manera que usted pueda interpretar adecuadamente la información que deriva de sus estimaciones de 3 puntos. Simulación de Monte Carlo. La simulación de Monte Carlo permite considerar riesgos por medio de análisis cuantitativo y toma de decisiones con resultados análogos a la combinación de la fórmula BERT y su distribución beta de probabilidades. La simulación de Monte Carlo, después de simular miles de configuraciones considerando los intervalos definidos para los diferentes elementos que componen el objeto de la estimación, proporciona una gama de resultados y sus posibilidades. La simulación de Monte Carlo ilustra lo improbable que es una configuración en la que todo va bien en todos los elementos, o lo contrario, y cómo esta probabilidad va convergiendo de esos extremos optimistas y pesimistas hacia las consecuencias intermediarias. La simulación de Monte Carlo produce resultados posibles por la sustitución de un rango de valores. Por ejemplo, la estimación para el primer elemento A en el contexto en que todo funciona es de 2 horas. La estimación en que todo va mal es de 5 horas. En una primera ronda de la simulación de valores entre estos dos extremos se produce el valor aleatorio de 3 horas. Para el segundo elemento B, los extremos están de 1 y 7 horas y en esa primera ronda de la simulación se produce el valor aleatorio de 5 horas. Y así sucesivamente para todos los elementos. Al final se suman los resultados de cada elemento para determinar el resultado de la primera ronda. En el caso 162 horas, que se sitúa entre 83 horas y las 265 horas, se repite varias veces, cada vez utilizando un conjunto diferente de valores aleatorios o a partir de los intervalos definidos. Simulación de Monte Carlo en acción. Cuando se considera que todo funciona con todas las actividades, se obtiene una estimación de 83 horas. Cuando se considera lo opuesto, se llega a la estimación de 265 horas. Sin embargo, ¿cuál es la probabilidad de que ambos extremos sucedan? Al final de la simulación, ilustrada en esta animación, después de 100 interacciones, ninguna de ellas obtuvo el escenario en el cual todas las actividades hayan convergido para la estimación optimista, el mismo verificándose con la estimación pesimista. Como una curiosidad, incluso después de 5.000 interacciones no se verificó esa configuración materializada. ¿Cuál es el riesgo asociado a una meta de 200 horas? ¿Cuál es la meta que tiene un riesgo de 25% de éxito? Ambas respuestas se pueden obtener como resultado de la simulación. Curva S y la probabilidad cumulativa. La curva S o cuadros como el presentado responden a estas preguntas. Con ello, se logra diferenciar en actos de estimar, establecer una meta o asumir un compromiso. Explicando la planilla utilizada en ejercicios. El ejercicio de esta lección se utiliza de una hoja de cálculo. Las franjas, que comprenden un intervalo para la estimación y relativas a las cuales se les desea evaluar los riesgos, se suministran en cada línea. El límite inferior está indicado en la línea, incluso el propio valor, y el límite superior es el indicado en la siguiente línea. La segunda columna indica la cantidad de casos en la simulación que se encuadró en la respectiva franja. La columna con la frecuencia indica la probabilidad de que la estimación se realice dentro de su rango. Indica cuál es el porcentaje de casos en ese rango en relación al total. La cantidad acumulada representa los casos de éxito, los casos cuya realización por la simulación resultó en un valor menor o igual al límite superior de la respectiva franja. La franja acumulativa indica la probabilidad de no subestimar hasta el límite de la banda. Es la representación tabular de la curva S. Si el interés es evaluar cuál es la probabilidad verificada en un conjunto de pistas, basta con sumar los resultados de las respectivas bandas en la columna frecuencia. Por ejemplo, la probabilidad de 417 y 599 horas es del 73%. Por ejemplo, la probabilidad de que la meta de 599 horas tenga éxito es del 80%. Explicando la planilla utilizada en ejercicios. La misma información también se indica en el formato gráfico. En el eje de la izquierda hay un número de casos según la banda. En el eje de la derecha hay una probabilidad acumulada en la curva S.
Las bandas con los mismos criterios de límite inferior y superior representados en el cuadro están en el eje horizontal. La curva S se representa por esta línea y la distribución de probabilidades está representada en la forma de un gráfico de barras. Con eso terminamos esta lección y usted ahora tiene otra alternativa a la fórmula PERT para ofrecer propuestas de metas y también conseguirá evaluar la probabilidad asociada a una meta establecida y ofrecer propuestas de metas para diferentes sensibilidades de riesgos. Diviértete con los ejercicios y cuéntanos lo que necesites. Gracias.